Muy buenas, soy Pepe. Hoy vamos a comenzar una serie de vídeos hablando de Adobe Photoshop Lightroom, donde veremos desde principio hasta el final qué es lo que puede hacer esta herramienta para mejorar nuestras fotografías. Así que nos ponemos a ello. Bueno, vamos a comenzar abriendo la aplicación de Lightroom. Aquí tenemos el panel de trabajo de Lightroom. En este caso estamos trabajando con la versión 6, donde podemos ver la miniatura en el lado izquierdo, que se nos abrirá siempre. Aquí tenemos la fotografía que tenemos que trabajar para ver cómo quedan los cambios. Y luego en el lado derecho tenemos el histograma. En el histograma vamos a ver una serie de datos importantes que son el ISO, la distancia focal, la apertura y la velocidad. Aquí nos está diciendo que hemos tomado esta fotografía con un ISO de 200, 28 milímetros, una apertura de 4.2 a una velocidad de 1.180, lo cual es una velocidad normal, 1.120, 1.125, a partir de 60, 70, 80 podemos hacer fotografías moviéndonos más o menos normal, que no van a salir movidas. En fin, bueno, lo que podemos ver en este lado derecho es la serie de herramientas que vamos a utilizar, donde podemos ver básicos, curva de tonos, HSL, color blanco y negro, dividir tonos, detalles y corrección de lente, además de efectos y calibración de cámara. Con todas estas herramientas vamos a poder trabajar con la fotografía para dejarla a nuestro gusto, tanto de luz como de color, como de nitidez, como por ejemplo si hay mucho ruido, poder eliminar ruido. Aquí arriba tenemos recorte, tenemos para eliminar manchas, ojos rojos, el pincel, filtro graduado y filtro radial. Todas estas herramientas las iremos explicando una a una en los próximos vídeos. Ahora lo que vamos a hacer es la forma de trabajar con Lightroom nada más comenzar. Abrimos el panel como estamos viendo y aquí por ejemplo yo tengo ya una serie de fotografías que las tengo en mi disco duro con las que voy a poder trabajar. Si clicamos en la fotografía, aquí pues vemos la miniatura en el lado izquierdo y ya el espacio de trabajo para ver las correcciones que estamos haciendo. Nos podemos ir también a la fotografía que teníamos abierta antes, a la siguiente. Por ejemplo, esta es una fotografía que se tomó a contraluz. Aquí podemos ver en básicos, por ejemplo, cómo podemos variar la temperatura de color. Le podemos dar menos temperatura o más temperatura. Matiz, podemos coger también variarlo para que la fotografía quede más natural. Temperatura de color lo podemos ir aumentando. Esta es muy importante. La exposición la podemos bajar, la podemos subir. El contraste igual. Aquí tenemos las altas luces. Sombras, blancos y negros. Luego en presencia podemos variar la claridad. Se ve muy bien cómo queda el efecto. La intensidad, en definitiva, la curva de tonos también. Variando esta curva de tonos también se pueden modificar un montón de cosas. Podemos también jugar aquí con las altas luces. En HSL podemos jugar también con el color. Dar más
rojo, menos rojo, naranja igual, amarillo, verde, magenta, dependiendo de lo que estemos haciendo y del tipo de colores que tenga la fotografía, pues nos servirá de una forma u otra. Aquí en dividir tonos también podemos jugar con esto, con el tono de altas luces y saturación. Todo lo que vayamos haciendo se modifica arriba en el histograma. En detalle, por ejemplo, esto es muy importante porque podemos coger y modificar el detalle de la fotografía, podemos ampliar, ver cómo queda, y luego aquí podemos ver si aumentamos la cantidad, a ver si lo podemos ver aquí. ¿Veis cómo va variando? Aquí está como más opaco, más apagado, y aquí va cogiendo un poquito más de nitidez. Con esto tenemos que ir jugando. Yo lo que suelo hacer siempre es dar un poquito de nitidez, pero sin pasarme. El ratio lo que hace es que los bordes a la hora de definirse sean más fuertes o menos fuertes. Y bueno, corrección de lente. Esto es por si queremos tener activada la corrección de lente dependiendo del objetivo que tengamos. Cuando habla de lente, habla de objetivo. Podemos tener el 50 milímetros, el 35 milímetros, un 18-105, que es el que suele venir con todas las cámaras, y podemos coger y activar la corrección de perfil de lente y especificar de forma manual también. Aquí el perfil que podemos elegir puede ser por marca. Podemos elegir que sea dependiendo de la cámara fotográfica que tengamos. Yo, por ejemplo, soy de Nikon. No por nada, el resto de cámaras pueden ser fantásticas también. Lo que pasa es que ya tengo objetivos de hace tiempo y los sigo utilizando, y por eso me he enganchado a Nikon. Bueno, efectos. Aquí tenemos una serie de parámetros también que podemos ir tocando. Y bueno, pues son todas las herramientas que tenemos disponibles para jugar con la fotografía. Lo que se recomienda siempre es empezar desde arriba hacia abajo. No comenzar, por ejemplo, con nitidez sin haberte pasado antes por lo básico, que es la temperatura de color. Vamos a hacerla más pequeñita, vamos a intentar. Ahí hay una temperatura de color, por ejemplo, un poquito más. La fotografía, la verdad es que no está demasiado bien hecha, pero bueno, para que veáis el color del cielo, si lo variamos, pues queda de forma que no se aprecia bien, porque el color se ha perdido totalmente. Tenemos que conseguir un equilibrio donde el tono de piel, por ejemplo, que no es demasiado correcto, y el cielo pues queden más o menos bien. Si nos pasamos, pues la fotografía se verá como empastada, se verá como quemada. El matiz, pues con el matiz pasa lo mismo, no nos podemos pasar. Los cambios tienen que ser muy sutiles y hacerlos despacito. Si cogéis y pulsáis con el ratón sobre la gotita esa, hacéis un clic. Si tenéis un ratón que tiene bola, pues podéis girarla, y así los cambios que se realicen en todas estas herramientas van a ser más suaves. También se puede coger directamente desde aquí y poner la cantidad que vosotros queráis. 10, por ejemplo. Podemos poner 50. Ahí nos vamos a pasar un montón. Pues se puede ver. Entonces, clicamos y con la bola de ratón vamos modificando ese valor, izquierda o derecha, hasta que veamos que queda en un punto donde a nosotros nos parece que está bien. Bueno, ahora la exposición. Pues la exposición es otro parámetro también básico. En fin, lo que quería que vierais era cómo es el panel de trabajo de Adobe Lightroom. Aquí arriba tenemos, por ejemplo, la biblioteca. En la biblioteca lo que tenemos son
todas las carpetas que hayamos importado a nuestro disco duro, bien sea físico de nuestro equipo o un disco duro externo. Yo, por ejemplo, los tengo en un disco duro externo grande de 1 terabyte y ahí tengo las fotografías guardadas por años y luego las tengo clasificadas, por ejemplo, por astronomía, fotos antiguas, Instagram, negativos, panorámicas. Luego tengo dos secciones, una que es revelado, donde tengo todas las fotografías ya copiadas en JPEG una vez reveladas directamente del archivo RAW. Existen dos tipos de archivos, el archivo RAW y el archivo JPEG. Por ejemplo, con las cámaras económicas no tenemos la posibilidad de trabajar en RAW. ¿Qué diferencia hay de un archivo RAW a uno que es JPEG? Que es normalmente al que estamos acostumbrados todos. Bueno, el archivo JPEG es el que toman las cámaras y es un archivo que tiene factor de compresión. La cámara hace una serie de ajustes para que la fotografía salga de color, de brillo, de contraste, de nitidez, de una forma determinada que sea aceptable. Pero cuando queremos tener rango dinámico y todos los datos en esa fotografía, que esa fotografía tenga la máxima información que haya captado el sensor, se llama fotografía en archivo RAW. RAW significa cocinado, o sea, el archivo está crudo, está sin tocar. De ahí luego, con estas herramientas tenemos la opción de poder modificar y jugar con todo ese rango y esa información que tiene la fotografía para poder llegar al punto donde a nosotros nos parezca que la fotografía ha quedado bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es importar una fotografía para que veáis cómo es el proceso inicial para poder coger y volcar las fotografías en esta aplicación, poder trabajar con ellas y después exportarlas. En este primer vídeo lo que vamos a ver es cómo importar la fotografía y cómo retocarla de forma básica. Aquí hacemos importación. La aplicación nos va a dar la opción de seleccionar de dónde queremos importar esa fotografía. Puede ser una tarjeta SD, puede ser un disco duro externo, puede ser la propia cámara fotográfica con un cable conectado al PC para copiar las fotografías igual, o desde cualquier otro medio. Pero bueno, básicamente esos son los que se utilizan habitualmente. Entonces aquí, pues mira, tenemos la tarjeta Nikon, que es la tarjeta SD que yo tengo de la cámara. La tengo metida en la ranura SD. Aquí tengo una foto que he hecho antes para jugar con ella, pero podría tener en esa tarjeta 50.000 fotos. Imaginaros que tengo aquí, en vez de una foto, tengo 10. Pues lo que voy a hacer es seleccionar o deseleccionar la foto. Cuando tenemos varias fotos, las deseleccionamos y manualmente podemos seleccionar la foto con la que queremos trabajar. Bueno, luego en este lado derecho nos da la opción de, aquí donde pone en subcarpeta, es donde podemos crear una subcarpeta. Por ejemplo, aquí vamos a poner prueba. La vamos a guardar en el disco. Aquí tenemos el disco duro de Windows, el disco duro externo que yo tengo y la tarjeta. Lógicamente no la vamos a guardar en la tarjeta de donde la hemos cogido. Entonces lo que vamos a hacer va a ser darle a la opción de que nos guarde en el disco duro. Aquí nos aparecen todas las carpetas que tenemos y, por ejemplo, yo me voy a ir a una de estas que es negativo. Dentro de negativo la voy a meter, como os había dicho, en el año, no tengo el 2017 todavía creado, pero por ejemplo vamos a poner en borrador, en la carpeta borrador. En la carpeta borrador, la carpeta va a ser prueba y ahí es donde se va a guardar la imagen. Bueno, vamos a hacer doble clic sobre la fotografía ya para poder trabajar con ella.
Aquí tenemos a mi perrito Remo, que nos va a servir de modelo para ver cómo podemos trabajar con la fotografía. Aquí le decimos importar. Nos ha llevado la fotografía al panel donde vamos a poder trabajar con ella. Como os decía antes, desde la biblioteca tenemos acceso a todas nuestras carpetas, bien estén guardadas en el disco duro del PC o el portátil, disco duro externo o tarjeta externa o un pendrive. Tenemos otras herramientas también, como son una vez copiada la fotografía en el destino que nosotros queremos, después de haberla importado, en el módulo revelar comenzamos a trabajar con ella. Aquí hay algo bastante útil que nos dice cómo vamos a trabajar la fotografía, cómo se ha tomado según ha salido de la cámara, automático, luz de día, nublado, sombra, tungsteno. Bueno, estos son efectos o a medida. Yo normalmente lo que suelo utilizar es como se ha tomado. Si tengo tiempo para jugar con la fotografía y dejarla a mi gusto, o si estoy un poquito justo de tiempo, lo que hago es darle a automático, y dando a automático ella solita va a hacer una serie de cambios. Bueno, en este caso no la fotografía, sino Adobe Photoshop Lightroom va a ser una serie de cambios automáticos donde va a jugar con las altas luces, las sombras, los blancos, los negros, el contraste, la saturación y la luz, aparte de la temperatura de color. Entonces ya tenemos la fotografía más o menos montada y con un par de clics en automático la podemos dejar bien. Pinchamos aquí y aquí podemos ir variando la temperatura de color. Por ejemplo, ahí donde estaba bastante bien. Matiz igual, podemos darle un poquito más o un poquito menos. Exposición, si la fotografía está muy oscura podemos darle un poquito más de exposición o menos exposición. Las altas luces, las sombras, los blancos y los negros. Estas 4 opciones son muy importantes, porque si la fotografía está tomada a contraluz vamos a tener unas altas luces muy fuertes. Estaría, por ejemplo, un cielo totalmente quemado. Podríamos coger y aumentar o disminuir las altas luces hasta que ese cielo se recuperara un poquito, siempre que no estuviera quemada la fotografía, que ya entonces ya no podemos hacer nada. Cuando hablamos de quemada queremos decir que ya no hay información, entonces vayamos para arriba o para abajo no vamos a poder hacer nada. Pero si la información que está en la fotografía se puede recuperar desde las altas luces, las sombras, aquí se puede apreciar en el lado del sillón donde se tumba el perro. Aquí podemos coger y levantar las sombras. Lo que estamos haciendo es, al levantar las sombras, definir lo que había detrás, lo que estaba escondido. Ya vemos que es un sillón. Si lo bajamos, está tan oscuro que incluso no sabemos exactamente qué es, o el color no se percibe bien. Aquí ya se define el objeto un poquito más. Con los blancos sucede lo mismo. ¿Habéis visto lo que ha sucedido cuando he subido los blancos a tope? Aquí tenemos dos triángulos que, marcándolos, nos va a decir si la foto está quemada o no. Están muy altos o muy bajos los blancos o los negros. Se puede desactivar. Si lo tenéis activado, lo que va a hacer esa opción es que nos va a indicar, aquí en este caso en color rojo, pues toda la información de la fotografía que está sobresaturada, está quemada. Entonces lo que vamos a hacer es ir bajando hasta que el color rojo desaparezca. Incluso podemos bajar un poquito para que no se pierda ningún detalle. Con los negros sucede lo mismo. Podemos coger y bajar los negros a tope, que no vemos nada. Aquí, subiéndolos poco a poco, tenemos la opción de ver
cómo queda la fotografía, por ejemplo, si subimos los negros al 100%. Bueno, yo creo que se ve claramente el juego que dan estas herramientas, la claridad. Al darle un poquito más de claridad, veis cómo se va definiendo un poquito más la imagen, hasta que llega a un punto que ya se degenera. Entonces se trata de darle solamente un puntito. Por ejemplo, ahí la podemos dejar en 25, intensidad, pues subir un poquito la intensidad. En fin, en un principio, ya después de haber trabajado con la fotografía, podemos coger y exportarla. Exportar, aquí hay varias opciones: exportar, exportar con anterior, exportar ajustes preestablecidos, exportar catálogo. Aquí simplemente le damos a exportar o mayúsculas control E, los que sean de Windows. Los que sean de Macintosh me imagino que será comando mayúsculas E. Bueno, le damos a exportar y aquí nos dice dónde queremos mandar la fotografía. Como os había explicado antes, yo trabajo de dos maneras, una que es negativo y otra que es revelado, igual que en la fotografía antigua. En negativo lo que voy a hacer es meter las fotografías que hago en RAW o las fotografías JP que están sin retocar, y una vez ya reveladas las llevo a su carpeta, guardándolas en el año correspondiente y en la categoría que a mí me parezca, por ejemplo astronomía, fotos antiguas, vacaciones, etcétera. Aquí vamos a elegir la carpeta donde vamos a guardar la fotografía. Tenemos aquí las unidades: disco de Windows, el disco externo y la tarjeta de memoria. Bueno, pues nos quedamos en el disco E. Y aquí tenemos todas las carpetas que yo tengo guardadas. Aquí vemos la de revelado, que es donde vamos a guardar la fotografía. Nos vamos al año 2017. En este caso, con botón derecho podemos crear una carpeta nueva. Carpeta nueva, y vamos a poner año. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver. ¿Dónde se ha ido la carpetilla? Entro revelado. Carpeta nueva. Cambiar nombre. Copiar. Cambiar nombre. 2017. Bueno, ya tenemos la carpeta 2017. La vamos a guardar aquí. Seleccionar carpeta. Aquí lo vemos, carpeta, revelado y año 2017. Y ahora vamos a elegir una categoría. Por ejemplo, vamos a poner prueba. Y se va a quedar guardada como prueba. Nombre del archivo, texto a medida. Aquí podemos poner Remo, que es el nombre de mi perro. El formato de salida, JPEG. Esto del espacio de color podemos elegir entre Adobe RGB o RGB. Normalmente una de las dos puede estar bien. Yo suelo utilizar RGB porque es el que viene por defecto y no me ha hecho falta cambiar, la verdad. Podemos elegir la calidad. Lógicamente, si aumentamos la calidad, el archivo será de mayor tamaño. Si lo que pretendemos es hacer una copia para enviarla por internet o subirla al Facebook, pues no hace falta que sea el máximo de calidad. En este caso le vamos a dar el máximo para que se guarde de la mejor forma posible.
Resolución, pues le podemos dar una resolución de 240 o 220. La resolución lo que quiere decir es que cuando vamos a revelar la fotografía, dependiendo de la resolución, en un laboratorio utilizan 250, 240, 260, y eso antes de hacer el revelado de fotografía sería importante que lo preguntáramos. Bueno, luego tiene una serie de información como metadatos y demás, que ya lo explicaremos más adelante en un siguiente vídeo. Exportamos. Aquí tenemos el panel de estado y habéis visto cómo ha llegado al final indicándonos que la fotografía se ha exportado correctamente. Ahora si nos vamos a la biblioteca, dentro de fotos, podemos irnos a revelado, a ver si encontramos la carpeta revelado. Aquí está revelado. Y el año 2017 todavía no está porque no se ha actualizado. Debería haber cerrado la aplicación y volverla a abrir para que quedara ya. Pero bueno. Suponemos que es otra carpeta. Aquí abrimos. Por ejemplo, son unas fotos que se han hecho en HDR del Puig Campana en Alicante. Y aquí veríamos cómo queda la fotografía. Para salir, tenemos la opción directamente de cerrar archivo o salir directamente. Y eso es todo. En un primer vídeo yo creo que es suficiente, porque tampoco nos vamos a explayar más, si no demasiada información no queda clara. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Y bueno, os voy a decir que si os ha gustado el vídeo, le deis a like, y si os ha gustado mucho os suscribáis. Con eso a mí me vais a ayudar bastante para poder continuar, tener motivación para hacer más vídeos. Espero vuestros comentarios y nos vemos la próxima vez.